Nosotros, el Bloque de la Patria, lamentamos muchísimo cómo arranca la Asamblea Nacional. Y lo lamentamos porque consideramos que el año 2016 fue un año perdido para la Asamblea Nacional. Después de una victoria con el 53% de los votos por parte de la Mesa de la Unidad, esperábamos que ese espacio se hubiese convertido, es lo que hubiésemos hecho nosotros, en un espacio de encuentro, en un espacio de diálogo. Pudo haber sido un año donde la oposición tenía la oportunidad de sentarse en la Comisión de la Verdad para dilucidar, las diferencias que podamos tener en el ejercicio de la justicia, sobre todo en los temas que tienen que ver con las guarimbas, con la violencia, con el terrorismo, que ha impuesto un sector de la vida política venezolana. Pudo haber sido un espacio, una oportunidad para la oposición sentarse en la mesa de diálogo con los empresarios y manifestar sus diferencias, sus acuerdos. Pero indiscutiblemente era un año que ameritaba, que necesitaba, y creemos que es el sentir del pueblo venezolano, el encuentro, el diálogo entre las distintas fuerzas para salir de la emergencia económica. Sin embargo, el camino que tomó la oposición venezolana el año pasado, el 5 de enero del año pasado, fue radicalmente distinto al que aspirábamos la mayoría de los venezolanos. Arrancaron con un discurso inconstitucional, arrancaron con un discurso retador, arrancaron con un discurso violento, arrancaron con un discurso fascista, que pudiéramos resumir en la frase de los 6 meses, que pudiéramos resumir en cómo salieron los cuadros de Simón Bolívar y del comandante Chávez de la Asamblea Nacional, que pudiéramos resumir en las locuras de la Carta Democrática, de la enmienda constitucional, de la nacionalidad del presidente, caminos, atajos que no llegaron a ningún fin. Por lo tanto, la conclusión única que podemos tomar todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de nuestra posición política, es que el año 2016 fue un año perdido para la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que fue inútil para la mayoría de los venezolanos. 60% de las oportunidades la bancada de la oposición no asistió, no cumplió con el quórum requerido. Tal vez se demuestra con mayor fuerza en las 2 últimas sesiones, donde el Bloque de la Patria decidió no participar. La Asamblea Nacional tenía la obligación constitucional de nombrar los rectores antes del 4 de diciembre. Y ni siquiera de eso fueron capaces, producto de sus propias peleas, de sus contradicciones, de sus aspiraciones desmedidas, desbocadas por llegar a Miraflores. Esperábamos, yo como jefe del Bloque de la Patria tuve la oportunidad de conversar en todas las sesiones con quien en el año 2016 fue el jefe del Bloque de la Patria. Y en reuniones privadas, públicas, siempre nos manifestó estar en desacuerdo con la forma, con el modo, con las aspiraciones locas con quien ayer dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional, estaba manejando la Asamblea Nacional. Y nos decía que compartía la necesidad del diálogo nacional. Nos decía que compartía la necesidad de acatar la Constitución, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Nos decía que estaba de acuerdo con que hubo fraude electoral. Creo que es algo indiscutible con las pruebas que hemos demostrado en el estado Amazonas. Sin embargo, y conscientes nosotros que es difícil creer la palabra de los dirigentes de la oposición, creo que ni los militantes, los votantes de la oposición hoy creen en la palabra de los dirigentes de la oposición. Ayer vimos a un Julio Borges con un discurso igualmente agresivo, igualmente inconstitucional, igualmente desenfocado con la realidad nacional. Qué lástima que arranque el año 2017 con el mismo camino, con una mala copia de lo que hizo Ramos Ayub. Pareciera que apenas suben al hemiciclo, se le disparan las ambiciones de ser candidato presidencial. Ayer no vimos el discurso de un político responsable tratando de encaminar a la Asamblea Nacional y colocarla nuevamente en el marco de la Constitución, sino de un precandidato presidencial, que arranca con su discurso agresivo, violento, inconstitucional. Lo lamentamos mucho. El primer problema que tenía que resolver quienes aspiran a dirigir la Asamblea Nacional es cómo salen de su situación de desacato y asumían lo que habían ellos mismos firmado en la mesa de diálogo. O es mentira, es un acuerdo público donde firmaron acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ponerse a derecho, donde firmaron trabajar en conjunto con el gobierno nacional para acabar con el boicot económico, donde firmaron un acuerdo de convivencia en paz, que es lo que pedimos la mayoría de los venezolanos.
Por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo en los grandes temas, tenemos una forma distinta de ver la economía, de ver el papel del Estado. Nosotros defendemos las pensiones, las misiones, la misión vivienda, el derecho a la educación. Ellos defienden el capitalismo, el negocio por encima de los derechos. Pero en estos momentos de emergencia económica, estoy seguro que hay temas, hay puntos, hay modos en los que podemos trabajar en conjunto para juntas, las fuerzas, ayudar al país. Sin embargo, las aspiraciones personales, la locura, ha impuesto una nueva y mala copia de lo que hizo el diputado Ramos Ayub. El resultado va a ser el mismo y lo lamentamos mucho. Por eso el día de hoy hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia para que declare la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva. Un pseudo intento de nombrar una directiva pero sin acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin retirar a quienes fueron candidatos por el Estado Amazonas y cometieron fraude electoral. Se lo hemos dicho, es sencillo salirse de la situación de desacato. Acaten la sentencia. A algunos opositores no les gusta la sentencia, pretenden que el fraude se permita. Nosotros hemos repetido en reiteradas ocasiones, en el 2002 hubo una sentencia de este tribunal diciendo que no hubo golpe de Estado, sino un conjunto de generales preñados de buenas intenciones. A nosotros no nos gustó esa sentencia, pero la acatamos, porque respetamos las instituciones del Estado, respetamos el Tribunal Supremo de Justicia, respetamos la Constitución. Cuando uno es demócrata, uno no puede decir una sentencia me gusta y otra no. Uno las acata y bueno, va al plano político, al plano judicial a debatir, a discutir. Hay sentencias claras y hay elementos claros que demuestran que en el Estado Amazonas hubo delitos electorales. Por el incumplimiento de esa sentencia y por el incumplimiento de otras sentencias, esa asamblea sigue en situación de desacato. Por lo tanto, esa directiva de la Asamblea Nacional es ilegal, es inconstitucional. Y estamos al bloque de la patria hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, en este mismo momento también estamos en la Contraloría, porque cualquier acto administrativo, cualquier manejo de recursos que haga quien está usurpando funciones, pues tiene una responsabilidad política, tiene una responsabilidad legal, tiene una responsabilidad ante el país, ante esta Constitución. Nosotros llamamos a la reflexión, a los dirigentes de la MUD. No sigan por el mismo camino, no cometan los mismos errores que cometieron en el año 2016, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Nosotros quisiéramos y extendemos, como lo dijimos ayer, nuestra mano. Si quieren trabajar juntos y juntas, si quieren dialogar, si quieren sumar su fuerza para resolver los problemas del país. Pero si el discurso que van a tener y la acción que va a tener es fuera del marco de la Constitución, es ilegal, es violento, es terrorista, van a tener al Estado, a la Constitución y al pueblo venezolano garantizando la paz del país, garantizando la democracia del país. No nos hagan perder el tiempo a la mayoría de los venezolanos. No cometan los mismos errores que cometieron en el 2016. Reflexionen, corrijan sus errores. Es obvio que cometieron errores en el año 2016. Corrijan, asuman con responsabilidad los errores, asúmanlos, corríjanlos y aquí estamos esperándolos para trabajar juntas y juntos por los principales problemas del país. No entendí ninguna pregunta, pues todos hablaron al mismo tiempo. Aquí lo hemos presentado, aquí está el recurso de nulidad. Se fundamenta eso, puesto que la Constitución Nacional establece que el 5 de enero la Asamblea debe instalarse. Pero la Asamblea Nacional está en desacato, lo primero que tiene que resolver es su desacato. Ellos mismos lo reconocieron en la mesa de diálogo. Ellos tienen que asumir las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Es sencillo, seguirán siendo nulas, seguirán siendo ilegales, no tendrán ningún tipo de validez, ninguna decisión que tomen hasta que asuman la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy sencillo, se lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. Hay cautelares. ¿Qué quiere hacer la derecha venezolana? Diputado, hay cautelares. En Venezuela no existe la figura de juicio político en la Constitución venezolana. Venezuela es un sistema presidencialista, donde quien es electo presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. La única forma de que se evalúe
es con la concomitancia del resto de los poderes. No existe la figura de juicio político, no existe la figura de responsabilidad política para el presidente de la República. No hay ningún artículo de la Constitución que plantee dicha posibilidad. Por lo tanto, cualquier acción en dicha dirección es una acción inconstitucional que cometen delitos constitucionales. Solicitando que el Supremo designe una nueva junta. No, estamos solicitando la nulidad. No, estamos solicitando la nulidad de todos los actos que haga esta Asamblea Nacional, incluyendo el del día de ayer, hasta que acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, usted habla de la Constitución. Es necesario, nosotros creemos que si la oposición no corrige sus errores, que si la oposición no rectifica, que si la oposición no entra en el marco constitucional, los venezolanos y las venezolanas vamos a tener que tener una nueva Asamblea Nacional. Yo coincido en que es necesaria una nueva Asamblea Nacional.